Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cifnova Phonics Solutions con nuestro amigo y compañero Julio Rivera, el contador Julio, y su servidor David Pineda de Cifnova. Bueno, pues en esta ocasión les vamos a estar compartiendo acerca de las cajas de ahorro para trabajadores, para empleados, ¿no? Cómo podemos nosotros lograr que nuestros trabajadores tengan pues una alternativa de ahorro y de préstamos dentro de la propia empresa donde están trabajando y cuáles serían los beneficios, tanto no solamente a nivel motivacional y financiero, personal de los individuos, de los trabajadores, sino también beneficios en el ámbito fiscal, ¿no? Entonces, bueno, la presentación la vamos a hacer ahora en conjunto. A mí me va a tocar primero ver la parte de cómo podríamos operar de manera adecuada, de muy breve manera, ¿no? Cómo podemos operar de manera adecuada una caja de ahorro eh, desde el punto de vista de los procesos que hay que hacer, sistemas informáticos, eh, hasta financieros, etcétera. Vamos a ver cuatro grandes rubros que deberíamos de estar observando para poder operar correctamente esta caja. Y por otro lado, el contador Julio Rivera pues va a estar comentando acerca de los beneficios laborales y fiscales que esto conlleva, ¿no? Que lo cual pues lo hace todavía más interesante esta, este video compartiéndoles esta información, ¿no? Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, David, gracias por invitarnos a compartir este tema de interés en general, ya que, como bien sabes, los fines de la empresa son llevar el bien común no solamente de los socios, sino también de sus empleados, y esta es una prestación reconocida ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como también Hacienda la considera como una prestación laboral, la cual también por ahí vamos a estar analizando más al rato la deducibilidad y cómo es que podríamos aplicarla, David. Excelente, contador. Excelente, muy bien, muy bien. Pues vamos a comenzar entonces. Gracias, contador, por tu tiempo. Vamos, muy bien. Si quieres, vamos a la siguiente, contador. Sí. No me... Ahí está. Bueno, pues es muy importante saber que este tipo de cajas de ahorro pues van a tener que estar normadas por alguna ley, ¿no? Que al rato nuestro contador Julio nos va a comentar. Pero independientemente de la figura legal de la que se trate, debe haber un principio, una filosofía desde nuestro punto de vista acerca de cómo manejar esta caja de ahorro, ¿no? Las cajas de ahorro, por su naturaleza, han nacido o tienen una forma de dirigirse, de operar, de trabajar, ¿no? Esta forma se le llama la cooperación. La cooperación no es otra cosa más que trabajar conjuntamente unos con otros para lograr un objetivo en común, ¿no? ¿Cuál es en este caso el objetivo en común? Que bueno, que sus finanzas, su calidad de vida se vean beneficiadas a través del uso de servicios de ahorro y de préstamo dentro de tu propia empresa. Es decir, no hay mejor motivante que tener una serie de estrategias que nos ayuden a mejorar la vida de la gente dentro de nuestras empresas. Y una forma muy importante es ayudándoles en sus finanzas personales, acercándoles servicios adecuados para que puedan ellos capitalizarse sus ingresos a través de ¿qué? Del ahorro, pero también en un momento dado puedan ellos acceder al préstamo. La cooperación es, vamos a trabajar en común todos los miembros de la caja de ahorro para que en estricto sentido podamos nosotros ahorrar, pero que también gente que necesite préstamo, pues se lo podamos dar. Eso es la cooperación, trabajar en conjunto para poder resolver
situaciones financieras, no solamente de ahorro, sino también de préstamo. Pero esto no se da sin una reciprocidad. O sea, la idea de una caja de ahorro es justamente primero poder capitalizar, poder ahorrar, poder generar un fondo de ahorro, que es otro tema, el fondo de ahorro, pero ir generando en las personas esta conciencia y esta cultura del ahorro para que después esto les sirva como herramienta para poder sacar o solicitar un préstamo y poder financiar pues aspectos personales o viajes o gastos médicos o gastos escolares, todo eso, pero el fondo de esta operación es la cooperación, ¿no? No puedo yo beneficiarme de algo si no he dado esa reciprocidad primeramente, es decir, si no he cultivado mi ahorro, si yo no he depositado una cierta parte de mis ingresos a esta caja de ahorro. Eso es cooperar y cuando venga el préstamo, ser lo suficientemente responsable como para poder pagar en tiempo y en forma ese préstamo para no perjudicar a los demás, a las demás personas que se están beneficiando o se podrían beneficiar de préstamos. Cuando una caja de ahorro es pequeña, tenemos pocos empleados trabajando en ella o, digamos, se están beneficiando pocas personas de ella, pues cuando estos trabajadores no pagan sus préstamos, vamos a meter en problemas financieros a la propia caja, ¿no? Entonces, la cooperación trata también de los valores de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, ya me dieron un préstamo, tengo que pagarlo para no dañar el beneficio tanto propio, tanto mío, porque yo ya no recibiría préstamos después, como no dañar la oportunidad del beneficio de los préstamos a otras personas, ¿verdad? Entonces, cuando la gente no paga, pues no va a haber posibilidades de prestarle a los demás miembros de la caja, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la cooperación es fundamental aquí para poder tener una sensibilidad de decir lo que yo haga o deje de hacer le va a afectar a los demás, ¿no? Entonces, trabajar en común en el beneficio de todos, eso es lo que debemos de tener en cuenta en una caja de ahorro, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto que quiero comentarles. El cooperativismo pues es una forma, es un sistema económico-social. Si quieres le damos el siguiente. ¿Sí? Es un sistema económico-social basado en la libertad, en la igualdad, la participación y la solidaridad. Ahí le estoy dejando un libro muy interesante sobre empresas sociales de Mohamed Yunus, quien es el autor del Banquero de los Pobres y Premio Nobel de la Paz. Es autor de varios libros, ¿no? Él ha creado bancos, el Banco de los Pobres justamente, en la India. Pero bueno, más allá de Mohamed Yunus, el cooperativismo va mucho más, tiene mucho más historia que esta que les estoy comentando del Banco de los Pobres, el Grameen Bank. Se remonta el cooperativismo al siglo XIX, en el año 1844, en Inglaterra, se forma la primera cooperativa que tras el tema de la revolución industrial, mucha gente se queda sin trabajo, y no quedó de otra más que la propia gente sin el trabajo poder generar su propia fuente de ingreso y poder también comprar de manera consolidada o de manera conjunta productos de consumo, granos, semillas, etcétera, cereales, etcétera, para ellos poder acceder a mejores precios que lo que el comercio ordinario estaba ofreciendo en esos tiempos, en esas épocas, ¿no? Entonces hubo una crisis muy importante en la revolución industrial, tanto de empleo como de costos y precios, y esto provocó que pues la gente se tuviera que reunir. La primera cooperativa que se constituyó
fue justamente de consumo en Manchester, Inglaterra, en 1844, y se llamó Los Justos Pioneros de Rochdale. Y era una economía, por eso le llamamos un sistema económico, pero basado en lo social. Era un sistema que, si bien es cierto, sigue siendo un sistema que, si bien es cierto, sigue dependiendo mucho del capitalismo, de los precios, de las cotizaciones y demás. Al final de cuentas está basado en la sociedad, está basado en las personas. Y el cooperativismo lo que quiere hacer es que, a través del comercio, del sistema económico, se vean beneficiadas la sociedad, es decir, en este caso, los socios de una cooperativa, ¿no? Este es el caso de una caja de ahorro, ¿no? La caja de ahorro, no estamos hablando de hacer un sindicato, no estamos hablando de hacer ese tipo de cosas. Lo que estamos haciendo es darle un beneficio, ¿sí? Acercarle, facilitarle una forma de organización financiera formal, dentro de nuestra propia empresa, para que ellos tengan esas posibilidades de crecer en el ámbito económico desde el punto de vista financiero, que accedan a ahorros y a préstamos adecuados, ¿sí? En beneficio de esas personas, de la sociedad, en beneficio de esos individuos que son nuestros trabajadores. Entonces está el equilibrio entre lo económico y lo social, porque muy fácil sería, pues mejor hacemos una SOFOM, una sociedad anónima con fines de lucro, y les damos crédito a nuestros empleados, ¿verdad? Pues también puede ser, pero no es el tratamiento que se le debe de dar a una caja de ahorro integrada por trabajadores, sino todo lo contrario, es el beneficio a ellos a través de un sistema de ahorro y de crédito adecuado, justo, ¿sí? Desde el punto de vista de tasas de interés y demás, al cual ellos puedan acceder y que ellos se sientan a gusto y felices y motivados. ¿Por qué? Porque su empresa les está dando esta oportunidad. Entonces, el equilibrio entre lo económico y lo social, y ahorita voy a hablar un poquito más adelante de este equilibrio que debemos de tener desde el punto de vista no solamente filosófico, sino desde el punto de vista operativo, realista, ¿verdad? Porque dijimos que debemos de hacer que esa caja funcione desde el punto de vista no nada más social, sino financiero. Deben de pagar y demás, pero ahorita le voy a entrar a ese tema un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, por favor, mi Julio. Entonces, bueno, pues, ¿qué es una cooperativa? Siguiente, si quieres. Que aquí vamos a tener de dos sopas. Ahorita lo que nos va a decir nuestro compañero Julio, que se tiene que constituir este tipo de cajas de ahorro con una figura jurídica que no sea lucrativa, ¿sí? O sea, esa es la condicionante, es que no sea lucrativa, ¿no? Entonces aquí ya vamos a tener de dos formas de poder organizar una caja de ahorro. La primera podría ser como una cooperativa de ahorro y préstamo, obviamente, y la cooperativa, en general, esto es su definición, es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y los principios cooperativos. Yo les decía que desde 1844 se constituye la primera cooperativa que fue de consumo en Rochdale, Inglaterra, en Manchester, Inglaterra, y a partir de 1945 ya empiezan a haber más como temas de cooperativismo aquí a nivel nacional, movimientos cooperativistas de ahorro, las famosas cajas populares, el movimiento de las finanzas populares aquí en México, en donde, bueno, existen principios y una filosofía, ¿sí? Estos justos pioneros de Rochdale empezaron a declarar cuáles eran sus valores y sus principios para que esa cooperativa funcionara desde el punto de vista no nada más financiero y empresarial, sino desde el punto de vista también social. Ellos basaron la operación de su cooperativa para que funcionara en principios, ¿no? Y son varios principios los que existen a nivel internacional, o sea, hay toda una declaración de principios a nivel mundial a través de la Alianza Cooperativa Internacional, y aquí en América
tenemos la Alianza de Cooperativas de las Américas, en donde existe una declaración de principios y valores que todas las personas que integran a esa cooperativa pues deberían de profesar, ¿verdad? O sea, como por ejemplo el valor de la ayuda mutua, la democracia, la transparencia, hay varios valores, la responsabilidad, por supuesto, la solidaridad, entre otros valores y principios que deben de respetar para que funcione la cooperativa, ¿no? Realmente hoy la economía social y solidaria en México se basa en estos principios cooperativos que no son nuevos, que pareciera que apenas los está descubriendo México. Es muy chistoso, como que apenas están descubriendo qué es el cooperativismo y cómo hay que organizar a la economía social. Es muy chistoso, ¿no? Pero esto existe desde hace siglos para acá y es un modelo que funciona. O sea, países como Alemania, Austria, países como España mismo, como Estados Unidos, como Canadá, ¿sí? Países desarrollados, sobre todo Alemania, por ejemplo, se basan mucha de su economía en la economía de las cooperativas, ¿no? Nada más y nada menos que las mejores cooperativas de ahorro y préstamo que existen en el mundo, el mejor modelo que existe es el alemán, ¿no? Y ya otro tipo de cooperativas, pues en Canadá también se da mucho, en la parte de Quebec se da muchísimo, y otros fomentos cooperativos. Aquí en México no estamos desarrollados en eso, ni en América Latina, pero hay muchas formas de organización cooperativa en América Latina, ¿no? Pero es un modelo de principios, valores y economía que funciona, está probado desde hace siglos para acá. Entonces yo los invitaría para que vieran estos principios y valores de los que estoy hablando, para que hacer funcionar una cooperativa, que están en la Alianza Cooperativa Internacional. No le voy a entrar a fondo de ello. De hecho, existe una ley de general de sociedades cooperativas en donde existen principios y valores que hay que respetar, y también existe una ley de economía social y solidaria que también trae sus principios de economía social, que son muy parecidos. O sea, realmente ahí hicieron casi un copiar-pegar de la ley de General de Sociedades Cooperativas de 1994, ¿sale? Entonces, pues ahí está, ahí se los dejo para que ustedes lo puedan revisar en algún otro momento, o si quieren, pues lo podemos subir aquí al canal, ¿no? Siguiente, mi Julio. Adelante. Entonces, gracias. Aquí lo que tenemos son los diferentes tipos de cooperativas que existen, ¿no? Porque ya les he hablado por ahí de Rochdale, en 1844. La primera cooperativa que se constituyó fue de consumo. Como por ejemplo en México tendríamos a Pascual Boing, ¿sí? Pascual Boing es una cooperativa de consumo, no es cierto, esa cooperativa es de producción. ¿Qué estoy diciendo, no? Estoy diciendo un disparate. Es una cooperativa de producción. ¿Qué producen? Pues obviamente los jugos, producen agua, producen leche, producen un montón de productos. Pero bueno, los más conocidos pues es Pascual Boing, ¿no? Y por ahí la de Mafalda, ¿no? Lulú, también la producen ellos. Pero también tienen agua, leche y otros demás productos interesantes. Ellos eran un sindicato justamente y se convirtieron, tras la quiebra de la empresa, ellos decidieron seguir con la empresa, pero la constituyeron como cooperativa de producción. Otra cooperativa de producción en México muy importante es la de Cruz Azul, por supuesto, la de producción de cemento, y tiene muchas cooperativas alrededor de ese ecosistema cooperativo, como cooperativas de ahorro y préstamo, una que se llama Finagam, que es la cooperativa de ahorro y préstamo, y muchas cooperativas de producción, de transporte, etcétera, de consumo, restaurantes. Hay un montón alrededor de Ciudad Hidalgo o de Ciudad Cruz Azul, ¿no? De consumo no hay muchos ejemplos en México, ¿no? No hay muchos ejemplos. Aquí en Querétaro tenemos un ejemplo interesante que no le está yendo muy bien, pero bueno, es una cooperativa que se llama Alfredo B. Bonfil, que está en Colón y tiene como 27 sucursales. Son tiendas como si fueras a la bodega Aurrerá o algo así, al Triple B o al Neto o algo así.
Es algo así, tienes que pagar su característica es que pagas una membresía, pero no es como el Costco o como el Sam's, ¿no? Que pagas una membresía anual, no. Aquí la membresía es una de por vida y cuando te salgas y cuando digas yo ya no quiero ser socio de esa cooperativa, te regresan tu parte social, te regresan tu certificado de aportación social, ¿no? Íntegro, ¿sale? A cambio de que tienes que dar tu aportación social, a cambio de beneficios, de mejores productos. Estoy hablando de las de consumo, ¿no? O sea, no es lo mismo que llegue un cliente ordinario, sin ser socio de la cooperativa, porque le van a dar precios al menudeo o tal vez hasta un poquito más castigados. A que seas socio de la cooperativa de consumo, pues te van a dar mejores descuentos, mejores precios y demás. Entonces las de consumo son una gran alternativa que, repito, parece que en México apenas lo están descubriendo los gobiernos, pero bueno, esto es viejísimo, pero no lo hemos sabido fomentar desde la parte del gobierno y tampoco la iniciativa social y privada. No hemos sabido fomentar las cooperativas de consumo. Luego las de producción son las que también tienes que pagar una parte social como socio y pues puedes tú también consumir los productos que se producen ahí, pero bueno, el beneficio de las cooperativas de producción pues es que los socios trabajadores pues también pueden recibir así, sus dividendos, o no se le llaman dividendos en las cooperativas, se le llaman remanentes distribuibles, ¿no? Y desde la cooperativa, la clase de cooperativa número 3 es la de ahorro y préstamo, que es lo que nos trae a este video. Pues obviamente ahí tenemos a la Caja Popular Mexicana, que es la cooperativa más grande de Latinoamérica, la octava más grande del mundo. Entonces, tiene más de 500 sucursales, o sea, aunque fue una fusión de cooperativas, la verdad es que tiene una filosofía muy buena cooperativista. Y se acerca a lo que viene siendo un banco, ¿verdad? O sea, estamos hablando ya de un banco de nicho, podríamos decir así, ya por el nivel de activos que maneja, pero así tenemos 155 cooperativas de ahorro y préstamo en México autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Esto es algo muy importante que hay que decir, que las de ahorro y préstamo, por su naturaleza, que manejan dinero del público en general, existen dos leyes que regulan a todas las personas que quieran fomentar el ahorro del público en general. O sea, cuando tú ya hablas de público en general, mi Julio, ya estás hablando de que es un interés público y por lo tanto tiene que entrar gobierno a regular, ¿sí? Entonces dice, no cualquier cuate puede agarrar y poner su banquito como en las épocas, pues casi ancestrales, ¿verdad? Por eso nació la palabra del banco, porque una persona se sentaba en la plaza principal de Roma o de las principales ciudades, se sentaba en su banquito y comenzaba a guardarle, era un contador quien empezaba a guardarle los dineros a las personas, se formaban en fila para que el contador les guardara sus ahorros, ¿verdad? Y luego el contador pues empezó a especular en su banquito y empezó a dar préstamos, ¿verdad? Empezó a administrar ese dinero. Entonces, cuando ya trastocas el tema de que es con el público en general, entonces ya es parecido a un banco, ya es con la gente, ya es de interés público, entonces debe de existir una ley que los regule, ¿no? Así como a los bancos existe la ley de instituciones de crédito, pues para las cooperativas de ahorro y préstamo existe la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y también existen otros tipos de cajas que se llaman sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias, que son reguladas por una ley que se llama Ley de Ahorro y Crédito Popular. Entonces, no cualquier cuate puede agarrar y sentarse y empezar a decirle a la gente, tráiganme sus ahorros. No, hay una ley que te lo impide y que si lo quieres hacer, debes de subirte a esa ley y poderte autorizar ante un órgano que se llama Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, el órgano que regula los bancos es el que regulará a las cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces ahí ya tenemos un tema ahí medio complicado porque el costo de la regulación es fuerte, pero existe un nivel que se llama nivel básico. El nivel básico de las cooperativas de ahorro y préstamo es toda aquella cooperativa de ahorro que no pase
de 2,5 millones de UDIs en activos, que son 2,5 millones por 7 pesos, ¿no? 17,5 millones. O sea, si tu cooperativa de ahorro y préstamo no sobrepasa el millón, no, los 17,5 millones de activos totales, entonces no tendrás problema de una regulación. O sea, no es que te pidan que te autorices ante la comisión. Pero si tu caja ya va a sobrepasar, si tu cooperativa sobrepasa 17,5 millones de pesos en activos, ya tendrán que solicitar una autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si no te la dan, entonces tendrías que liquidarte o fusionarte con otra. Entonces aquí hay un temita, ¿verdad? Que por eso ahorita vamos a entrar con Julio para ver la otra alternativa que será ya regulada por la Ley Federal del Trabajo y ley del ISR y demás, que tiene que ver con sociedades civiles. Pero bueno, de todos modos lo puedes hacer. Y uno de los principios cooperativos se llama independencia, autonomía. Entonces, tú le vas a dar el chance a los trabajadores, pero ellos van a ser independientes en su forma de trabajo dentro de esa cooperativa. Eso es uno de los, pues, pro para los empleados, pero tal vez no tan pro para los patrones, ¿no? Entonces, por eso nos va a quedar la otra alternativa de sociedad o asociación civil. Siguiente, mi Julio, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, mi Julio? ¿Todo vamos bien, no? Sí, vamos muy bien. Perfecto. Y la finalidad de una cooperativa es, entonces, pues unir esfuerzos. O sea, básicamente es unir esfuerzos y satisfacer necesidades a través de la realización de sus actividades económicas, ¿no? En este caso, de ahorro y de préstamo. Esa sería la actividad económica. Y siguiente, mi Julio, por favor. Y bueno, pues, bueno, me voy rápido. ¿Qué es el ahorro? Lo definimos como la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una persona, una empresa, etcétera. Y cuando hay ahorro, los ingresos generados son mayores a los gastos. O sea, cuando tus gastos exceden a tus ingresos, pues no hay forma de ahorrar. O sea, definitivamente, ¿no? Y Okay. pues bueno, hay reglas internacionales de económicas, financieras, pues que te hablan, ¿no? O mejores prácticas, no reglas, sino mejores prácticas internacionales que te hablan de que debes de ahorrar por lo menos un 10% de tu ingreso, ¿no? Pero bueno, en México está medio complicado, pero para eso sirven las cajas, o sea, para fomentar esta cultura. Y qué mejor que en una empresa, o sea, que te descuenten de tu nómina, que ya se vaya directamente a la caja, eso es fundamental, para que tú como trabajador no lo veas, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno para fomentar obligatoriamente la cultura del ahorro. ¿Sí? Otro autor lo define como la parte del ingreso familiar o personal que no se destina a la compra de bienes de consumo. O sea, no es para compra de bienes. O sea, mucha gente lo que hace es que ahorra para comprar después, para comprar algo. No, o sea, en teoría debería ser como para imprevistos y demás. Pero bueno, es una situación de capacidad económica. Siguiente, mi Julio, por favor. Ya casi voy a terminar, ¿eh? Estos dos conceptos nos dicen que para que exista el ahorro en una persona o familia, esta debe controlar el gasto de tal manera que se produzca un margen o diferencia favorable a los ingresos. Ciertamente, a mayores ingresos, más posibilidades hay de ahorro. ¿Sí? Hay otros autores que pues, mencionan que deberíamos de estar ahorrando el 30% de nuestros ingresos. Bueno, eso sería lo ideal, pero bueno, estamos en una cultura mexicana un poco complicada y que hay que ir fomentando una nueva forma de ver las finanzas personales y familiares, ¿no? Bueno, como parte de esta idea queremos mencionar los siguientes factores. Bueno, esto ya no lo vamos a mencionar, los factores determinantes del ahorro. Siguiente, más bien nos vamos a ir al crédito. Sí. Siguiente, mi Julio, por favor. Ahí está. Ya nos vamos a crédito, que, o sea, el ahorro es destinar una parte de tu ingreso, no para el consumo, sino para capitalizarte, para poder hacer frente a situaciones futuras, o inclusive hasta para pues, poderlo, ¿por qué no?, heredar a nuestros hijos, ¿no?, a las siguientes generaciones. Y el tema del crédito es el crédito es sinónimo de credibilidad, prestigio, aceptación, confianza. Es una cualidad o atributo en la personalidad del ser humano que le hace merecedor de fe y de confianza. Es una
como bien digo aquí, o sea, como bien decimos aquí, es una cualidad de la persona, o sea, que nos hace acreedor a ser merecedores de fe y de confianza. A diferencia, lo que hemos hecho en nuestro léxico ordinario, en nuestro argot cotidiano, es que el crédito lo hemos manejado indistintamente como manejaríamos el término préstamo, ¿no? O sea, tú vas a una caja, vas a un banco, les vas a pedir un crédito, ¿no? O sea, es más común hablar de crédito en ciertos ámbitos que hablar de préstamo. Entonces, bueno, de manera indistinta hablaremos de crédito o de préstamo, aunque el préstamo, en estricto sentido, es el hecho, el acontecimiento de haberle otorgado una cantidad a una persona con la esperanza de que nos lo vuelva a, que nos lo regrese en la misma especie, Si nosotros le prestamos dinero, esperamos que nos devuelvan dinero, no bienes, ¿verdad? Porque justamente ahorita que vamos a hablar de la sanidad de nuestra caja, pues imagínate que nosotros le prestemos a la gente dinero y nos devuelvan cosas. Nos van a meter en un problema de mantenimiento, de gastos, de poner a la venta y promoción esas cosas que nos están regresando, en dación en pago. O sea, es un problema. Lo que se presta en una caja, en una cooperativa de ahorro y préstamo, es dinero y lo que queremos que nos regresen es dinero porque confiamos en esas personas, ¿no? Entonces, para que se hagan acreedores a nuestra confianza, esos, esos, eh, esos prestatarios o esas personas a las que les vamos a prestar, es porque ellos cumplieron con ciertos requisitos. Eso ténganlo mucho, muy en cuenta, ¿no? O sea, no a cualquiera le vas a dar préstamo. Solamente a los que hayan cumplido los requisitos son los merecedores de nuestra confianza y les podemos dar entonces nuestro préstamo o crédito indistintamente, ¿no? A cambio de algún interés, por supuesto. Siguiente, mi Julio. Cabe mencionar, compañeros, que, bueno, compañeros, como si estuviera dando el curso, ¿eh? Cabe mencionar, amigos, que aquí el tema no es una prestación, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de un préstamo como prestación de la empresa. No, eso es otro boleto. O sea, ahí los préstamos como en calidad de trabajador, ahí se tienen que regular por la ley federal del trabajo. O sea, ahí es otro boleto. Aquí estamos hablando de que hay una figura jurídica aparte de tu empresa en donde seguramente se tendrá que cobrar interés para poder sostener a esa operación, ¿no? Entonces es otro boleto, ¿no? Digo, si tienen dudas, pues obviamente pues tienen que ponerse en contacto con nosotros para darles asesoría ya en específico acerca de esto, ¿no? Y este es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral, lo pongo ¿por qué? Porque hay que hablar de cómo se debe de operar y con esto termino. No me quiero tomar más de 5 minutos. Fíjense que un balance scorecard o cuadro de mando integral no se explica en 5 minutos, pero lo utilizo para poder explicar cuáles son las columnas o los cimientos importantes que debe de tener la operación de una cooperativa o una caja. El cuadro de mando integral nos da una visión muy completa e integral acerca de cómo administrar alguna empresa, ¿sale? Aquí esto lo puedes aplicar para cualquier empresa. Y tiene 4 perspectivas, ¿no? 4 perspectivas. El Balance Scorecard lo creó Norton y Kaplan, 2 personajes muy importantes del mundo empresarial en Estados Unidos, uno catedrático de Harvard y otro consultor de negocios. Se unen ellos y dicen en 1970, bueno, en los 70 dicen, no, ¿sabes qué? No es suficiente en cómo hacemos crecer una empresa desde el punto de vista nada más financiero. Es decir, estamos viendo solamente el punto de vista financiero para poder determinar si estamos manejando o gestionando bien nuestra empresa. Les dijeron, las finanzas nos pueden decir mucho, pero no nos dicen todo cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las finanzas siguen siendo la parte fundamental de la creación de una empresa. O sea, ¿para qué creamos una empresa? Para crear utilidades, para crear un negocio, para crear riqueza, ¿no? Esa es la finalidad de crear una cooperativa, ¿sí? Aunque no estamos buscando el fin de lucro, al final del día es un sistema económico
donde hay dinero, ahorros, préstamos y una tasa de interés, y eso tiene que ser sostenible. O sea, desde el punto de vista no lucrativo, pero sí sostenible, ¿no? Debe de generar una ganancia, un remanente para poderse sostener. Ese es el punto de vista financiero. Entonces yo aquí les sugiero que deben ustedes de hacer una planeación financiera de esa cooperativa o esa caja de ahorro. Si no tienen un rumbo financiero, cuánto van a obtener de rendimientos, etcétera, qué tasas se van a cobrar, todo eso desde el punto de vista financiero debe de existir un plan, ¿sale? Pero también deben de existir otros ámbitos de este plan, ¿sale? Desde el punto de vista de los procesos. Les voy a comentar esto. Una cooperativa o cualquier empresa o caja de ahorro debe de tener sus procesos determinados, sus procesos documentados. Entonces, ¿qué debes de tener como mínimo en tu caja de ahorro? Tu manual de captación de ahorros, tu manual de crédito y cobranza. O sea, son los dos fundamentales. Y viene un tercero, el manual de control interno. ¿Qué vamos a hacer con esos dineros? ¿Quién los va a auditar? ¿Ok? Porque debe haber un proceso de ¿qué? De controles internos que nos permitan confiar de que no va a haber desvíos, robos, fraudes, etcétera. Entonces debe de haber todo un mecanismo de control interno que incluye un sistema informático, ¿sale? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no solamente es el dinero, las finanzas. Ay, ¿cuánto van a ahorrar? ¿Cuál es el ciclo del ahorro? ¿Cuánto van a pagar de sus préstamos? ¿A qué plazo les vamos a dar los préstamos? No solamente es pensar en ese asunto financiero, sino documentar esos procesos y meter un sistema informático que te pueda soportar la operación, de todas las actividades de ahorro y de préstamo y de cobranza y de intereses y de IVA y de todo eso. Bueno, que ahorita vas a ver lo del IVA tú, mi Julio, para no meter la pata, ¿no? Y luego viene otro asunto que son los socios. Del lado izquierdo de su pantalla viene socio. Desde el punto de vista del socio cooperativista, del socio ahorrador, del empleado que creó esa caja, hay que administrar con visión social. O sea, es como decir, voy a crear una empresa, pero no me interesan los socios de mi empresa. No, no. O sea, ¿cómo podemos hacer objetivos, estrategias, metas que nos puedan ayudar a satisfacer a ese individuo? ¿Sí? Entonces, una cooperativa, no solamente uno de los principios que ya les había comentado es la independencia y autonomía, pero otro muy importante es la educación. Las cooperativas pueden dar educación financiera, por ejemplo. ¿Tú te imaginas que haces tu caja de ahorro y aparte esa caja de ahorro tiene un programa de finanzas personales, un programa de educación financiera? O sea, el empleado va a estar feliz, va a decir, oye, mi caja, además de que me dan la oportunidad de ahorrar, me dan un plan de ahorro, me dan un crédito, me dan 2 créditos. Oye, aparte me dan educación financiera para manejar mi presupuesto y aparte le dan educación financiera a mis hijos, o sea, a mi familia, o sea, y todo en línea o aquí en las oficinas. Imagínate el impacto social que esto puede generar en las siguientes generaciones inclusive, ¿no? O a nivel familiar. Entonces, la educación y la información es un principio también de estas cajas, ¿no? De estas cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, hay que crear elementos, estrategias que nos ayuden a satisfacer al socio desde el punto de vista del usuario de ese servicio financiero, ¿sale? Y el punto número 4 o la última perspectiva, que es la que está hasta abajo, que se llama aprendizaje y crecimiento, que no está casualmente hasta abajo, nada más porque sí. No, tiene una razón de ser porque está el aprendizaje y crecimiento hasta ahí. Porque es la base de una administración, ¿no? O sea, las personas, los trabajadores de esa cooperativa, de esa caja, porque vas a tener que nombrar a personas que se encarguen de la operación de esa caja, ¿sí? Entonces hay que darles cursos de cómo manejar el ahorro, cómo manejar el sistema informático
cómo dar créditos, cómo analizar los créditos, cómo cobrarle a los socios. O sea, el aprendizaje y crecimiento, y no solamente del aprendizaje desde el punto de vista de la capacitación, sino el crecimiento que puedan ellos ver. Si ellos ven que esa caja va a ir creciendo y creciendo y creciendo, ahí tienes, por ejemplo, a la caja de los telefonistas. Caja de ahorro de los telefonistas es la caja más grande de México. O sea, entonces todos los empleados de ahí, ¿cómo crecieron? O sea, no es lo mismo hablar de la caja de ahorros de los telefonistas hace 20 años que hoy. Hoy están muy profesionalizados, hoy son todos unos ejecutivos, o sea, y antes cómo manejaban la caja, pues ahí casi entre cuates, ¿no? Pero hoy cómo han crecido. Hoy nombras gerentes, directores, director de finanzas, director de control interno, auditoría interna, contraloría de crédito, o sea, administración de riesgos, consejo de administración, todos ellos, cómo han crecido de ser a lo mejor el cajero, así empezaron, o a lo mejor hoy son el presidente del comité de auditoría, o ve tú a saber, hoy son la caja más importante de México, la caja de ahorro de los telefonistas, ¿no? Y son una caja cerrada para solamente empleados de la propia Telmex, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo son? Son la que menor tasa de morosidad manejan a nivel nacional. Son la mejor administrada, pero están autorizados por la comisión. Empezaron como la caja pequeña y hoy son el monstruo que son. La caja más importante de México, ¿no? Entonces, pues ahí está el aprendizaje y crecimiento desde el punto de vista de los socios, los procesos y las finanzas. Todo esto en conjunto, tenemos que ver nuestra misión, visión y nuestras estrategias, ¿no? O sea, hacia dónde vamos. Pero partido en estos 4 pedazos del pastel y que sean congruentes entre sí y que sean alcanzables entre sí para que pues esto sea real, pues, ¿no? Que sea un ejercicio de una empresa inteligente, ¿no? Entonces, pues bueno, desde el punto de vista operativo y filosófico, pues ya esa ha sido lo que me tocó a mí, mi Julio. Ok. Y bueno, pues te cedo la palabra, mi Julio. Sí, vamos adelante. Bueno, sí, ya David nos habló un poco de esta parte filosófica. Ahora vamos de lleno con las ventajas que hay, pero ahora vista desde el punto de la empresa. Una de las ventajas es que te demuestra una preocupación genuina por tus trabajadores y les ayudas a crecer su patrimonio y fomentarles el ahorro. Te genera lealtad a la empresa y retención del talento. ¿Por qué? Porque el trabajador pues se vuelve más leal cuando tú le das este tipo de prestaciones, no únicamente porque le resuelves algunas necesidades, sino también porque tienen ahí, los socios tienen, como ya lo mencionó David, también ellos tienen por ahí algunos rendimientos que a final de año se les distribuyen. Incrementa la productividad de los colaboradores. De igual manera están motivados porque están ahorrando dinero, tienen la prestación, como bien lo mencionas, también las mejores tasas, pues les ayuda a resolver ciertas partes de su economía y algún problema que se les pudiera presentar, algún imprevisto. Entonces, esto ayuda a incrementar la visión del trabajador hacia la empresa. ¿Representa una alternativa de ahorro más atractiva que un banco? Sí, porque los rendimientos son mejores, mucho mejores que los que les puede dar un banco. Los rendimientos obtenidos de la caja de ahorro no causan impuestos, algo que también es de ventaja como en el punto 4, cuando, no sé, David, si a ti te ha tocado de que tienes a lo mejor alguna cuenta en un banco que te generó algún interés y al final del año te quitaron impuestos y si te generaron 100 pesos te dejaron 80. Entonces, Sí. En esta parte también es otra de las ventajas, que están libres de impuestos, que el rendimiento que te va a distribuir la caja no va a gravar ISR. Entonces, ahí es otra de las ventajitas que tenemos respecto a ahorrar en el banco. Vámonos al marco legal. La caja de ahorro es un instrumento jurídico integrado por aportaciones que solo realizan los trabajadores de alguna empresa sin la participación patronal y a quienes se les descuenta
periódicamente una cantidad de su salario. Pues bueno, para no ahondar mucho, los que les queremos decir aquí es que, pues obviamente está compuesta por trabajadores. Ellos firman una carta de autorización donde le autorizan a la empresa a llevar a cabo descuentos de su salario. Esto tiene algunas reglas, se las voy a mencionar así a grandes rasgos. Pues la regla es que tiene que ser descuentos arriba del salario mínimo. O sea, un trabajador que gane el salario mínimo no podría ser partícipe de una caja de ahorros de este tipo. Los que ganen más del mínimo, a partir de lo que excede del mínimo es de donde pueden ahorrar. Por decir, actualmente estamos en 172.87. Toda cantidad arriba de los 172 ya la podrías ahorrar. Por ejemplo, los que ganan dos salarios mínimos podrían ahorrar uno sin problema. Un salario mínimo sin problema en cada pago, en este caso. Las cajas de ahorro pueden instrumentarse por medio de la figura jurídica. Hace rato mencionaba David algunas figuras jurídicas cooperativas. Aquí les voy a mencionar otras dos, que es la sociedad civil o asociación civil. Pero el objeto debe de ser promover el desarrollo integral de los trabajadores afiliados, así como de fomentar el ahorro y la ayuda mutua mediante la implementación de sistemas de ahorro y préstamo. Dicho instrumento también debe tender a incrementar el rendimiento del salario y favorecer la formación de un patrimonio. La figura elegida determinará la ley aplicable. Pues estas dos figuras no tanto son sociedades mercantiles ni de este ámbito especulativas, ya que no van a generar utilidades. Por eso es que se escogen este tipo de sociedades. Exactamente. Vamos a ver qué dice la Ley Federal del Trabajo acerca de las cajas de ahorro. Pues una de las partes de la Ley Federal nos dice, prevé la obligación de los patrones de realizar los descuentos para las aportaciones de las cajas de ahorro, siempre y cuando exista la voluntad expresa del trabajador. Lo que les mencionaba, se acercan a ti los representantes de la caja de ahorro y ellos te van a dar la documentación necesaria. Entre ellas va a venir un escrito donde el trabajador acepta que la empresa retenga esta parte para entregarla a esta área. Casi siempre usan al momento de formar esta sociedad, ellos tienen una cuenta concentradora en alguna banca, que es donde van a estar metiendo el ahorro de los empleados. En los certificados fiscales, que son los recibos de nómina de los trabajadores, el descuento que se realiza deberá timbrarse con el código 018. Ahí, cuando estás timbrando tu nómina, vas a llegar a la parte de descuentos, ahí le pones 018, que son cuotas para la construcción y fomento de sociedades cooperativas y cajas de ahorro. Y aquí, como ya lo mencionó David, también aparte de las dos sociedades que yo mencioné, podríamos incluir una cooperativa, ya que estas también no determinan utilidad, que es lo que está buscando, que es lo que busca la ley, que sea una figura que no busque fines de lucro, sino únicamente apoyar a los socios. Exacto. Vámonos ahora a los temas de Hacienda. Según el impuesto sobre la renta, una caja de ahorros se instrumenta como una asociación civil o una sociedad civil sin fines de lucro. Por lo anterior, tributa bajo el título 3 del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, como ya se los mencioné. Bajo esta figura jurídica, las instituciones financieras no están obligadas a retener al ISR por los intereses que paguen a dichas cajas de ahorro, derivado de las inversiones realizadas en dichas instituciones, pues son parte del cumplimiento del objeto social para el cual fueron creadas. Esta ventaja ya se los había mencionado cuando vimos un poco de las ventajas respecto a ahorrar en el banco. Aquí los intereses que ellos te distribuyan, tú no te van a hacer retención alguna. No como el banco, que ya te envía al final del año todo lo que te estuvo reteniendo de impuesto por tú tener un ahorro ahí con ellos.
También se prevé que no se pague el ISR por los ingresos obtenidos por las personas físicas, que son los trabajadores que están asociados a ellos. Pues es considerado ingreso exento para dichos trabajadores. Una parte es los intereses que te van a dar y otra parte a veces también va a haber una utilidad distribuible entre los socios. A lo mejor, según las tasas de intereses o la figura del préstamo que utilizaron, queda una utilidad y esta se va a distribuir y no va a gravar tampoco impuestos sobre la renta. También están libres de IVA. Y adicionalmente tampoco se paga el impuesto al valor agregado por los intereses generados, son intereses exentos de IVA. Entonces aquí estás viendo ya bastantes de las ventajas que tiene sobre otro tipo de ahorros. Debido a que no paga el ISR de los ingresos por intereses obtenidos por la caja de ahorro ni de aquellos obtenidos por sus asociados, el instrumento se vuelve más atractivo para el ahorro y la conformación del patrimonio, a lo que suma el beneficio de su transparencia fiscal y operativa. Estas figuras jurídicas tienen una obligación informativa anual cuya fecha límite es el 15 de febrero de cada ejercicio siguiente al que se haya constituido. Pues prácticamente, resumiendo, David, los intereses no gravan ISR ni IVA. Y tampoco si los socios tienen un ingreso distribuible, si lo reciben de la caja de ahorros. Aquí vienen algunos aspectos operativos de este tipo de cajas. Son un poco más, digámoslo por así decir, son un poco más sencillas de llevar. Pero aquí les vamos a enseñar básicamente algunos de los aspectos. Son algunas recomendaciones. Mantener un fondo de garantía al cual se puede fijar en función del posible saldo de préstamos no recuperados. Como por ahí tú decías, aquí el riesgo es menor, David. Yo me imagino por lo mismo de que al trabajador al momento de autorizarte el descuento, los pagos ya los tienes... garantizados. Seguro, garantizados, pero puede pasar de que el trabajador deje de ir a la empresa o renuncie o lo tengas que despedir por X o por Y, y a lo mejor el finiquito no alcanza para liquidar esta parte o no regresa el trabajador, entonces sí debe de haber un fondo. O sea, sí hay un riesgo, no es 100% segura la recuperación, pero sí es menos riesgosa por el tema de que la morosidad es muy irregular, ya que pues tienen ellos de las que yo he conocido, hay algunas que el reglamento es que el trabajador mínimo ya debe de tener 6 meses laborando en la empresa para poder ser partícipe de la caja de ahorros. Obviamente a los que llegan nuevos no les van a ofrecer esta prestación por el riesgo que hubiera de que dejaran de laborar antes de los 6 meses. Exactamente. Contar con los estatutos de la sociedad o civil o asociación civil según sea su caso. Según tú escojas, ya voy a ser sociedad civil o voy a ser asociación civil, y las reglamentaciones de cada una. Esto lo podríamos revisar puntualmente en el Código Civil de la Federación. Adjuntar el documento en el que se plasmen las reglas del juego para todos los asociados, pues es como el reglamento de la caja. Y como te mencionaba, hay algunos estatutos que son siempre que obviamente a los nuevos, ¿no? Hasta que tengan un cierto tiempo en la empresa, y también que algunos trabajadores que son de algunos otros niveles, como de confianza que se les llama comúnmente, también hay algunos que no pueden participar en esta parte. Establecer montos máximos y mínimos de aportaciones, así como de las cantidades en préstamos, tasas de interés cobrado, intereses moratorios, descuentos a cargo de la empresa. Fijar mecanismos para ahorros no reclamados o el nombramiento de beneficiarios. Aquí pasa otra cosa, a lo mejor el trabajador no debía nada, pertenecía a la caja y por algún motivo se va. Entonces no va a reclamar el ahorro que él tenía en la caja. Si en este tiempo no tocaba todavía el retiro o él ya no regresó por X motivo y no se lo pudiste dar,
pues tendrían que fijar algún mecanismo de qué va a pasar con este tipo de ahorros, si los van a dejar en la misma caja, los van a reinvertir o los van a distribuir en las utilidades. Porque por lo mismo de que es una sociedad civil o una asociación civil, pues se trata de que no haya utilidades, entonces esto tendría que ser distribuido sí o sí. Lo que quieren es que fijes un mecanismo para ver qué es lo que va a pasar cuando este supuesto suceda. La caja de ahorro de los trabajadores representa un excelente vehículo para fomentar el ahorro y apoyar a los trabajadores en la conformación de su patrimonio. Lo anterior permite brindarles tranquilidad, motivarlos a generar lealtad y sobre todo cuidar de ellos tal como ellos cuidan de los clientes y el negocio. Pues sí, es en gran parte, como yo te menciono, a veces los trabajadores tienen imprevistos o tienen alguna que se quieren ir de vacaciones o algo y la empresa pues sí les da su sueldo y demás, pero a lo mejor ellos necesitan un tipo de ingreso extra, no ingreso, sino un dinero, a lo mejor un adelanto de sueldo. En muchas empresas utilizan la caja de ahorros para que entre los mismos trabajadores puedan solventar este tipo de situaciones y no se afecte el flujo operativo de la empresa. Así es. Todo esto del marco operativo se tiene que establecer en lo que mencionaba yo hace rato, en el sistema informático. O sea, todas tus políticas, tus montos máximos, mínimos, fondo de garantía, estimaciones por riesgo de que no te paguen, montos de ahorro, todo esto debe de estar soportado por el sistema informático, ¿no? Así que si alguno de ustedes quiere crear una cooperativa o una caja de ahorro, le hará falta su sistema. Pónganse en contacto con nosotros, ya que tenemos ese sistema a nuestra disposición para que ustedes puedan ya contar con él, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la deducción de aportación patronal al ahorro. Esta deducción es para, ahora sí que es lo que pueden deducir los patrones por las aportaciones que ellos dan. El monto de las aportaciones efectuadas por el patrón sea igual al monto aportado por los trabajadores. La aportación del patrón no exceda el 13% del salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces el valor anual de la UMA. Esto es para la deducibilidad. O sea, el patrón puede hacer deducible el monto de las aportaciones que ellos den, siempre y cuando sean la misma que el trabajador. Si el trabajador aporta un salario mínimo, el patrón debe de aportar otro salario mínimo. Ok. Para que sea deducible. Pero hay otro candado. No puede exceder del 13% del salario total del trabajador. O sea, el trabajador no puede, el trabajador a lo mejor puede ahorrar un 20 si él quiere, pero el patrón solo puede, solo para el patrón sería el 13% lo deducible. Hasta el 13. Ajá. Sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente a 1.3 veces el valor anual de la UMA, que lo estamos viendo aquí. 45,631.40. Anual. Anual. Anual, ok. Por cada trabajador. La UMA anual es de 35,000 y 1.3 UMA son 45,631.40. O sea, esto puede representar, esos 45,000 pueden representar el 13% de un sueldo de algún trabajador en una empresa. Exactamente. Y el patrón sí podría aportar esos 45,000 y serían deducibles para el patrón. Esto es por trabajador. Excelente. Pues está excelente. Está excelente porque ya motivas más al personal y demás, ¿no? Sí, exactamente. Y tú no estás pagando directamente al SAT. Ahí el patrón, como sea, les está dando el doble por decir, tú aportaste esos 45,000 en un año y el patrón te va a poner otros 45,000, tendrías 90,000.
lo cual es muy bueno, David, porque dime qué banco te daría un rendimiento similar a esto. No van a dar nada. Yo creo que esta parte iría en el patrón, pero ¿qué gano yo? Pues ganas deducirlo de impuestos. Claro. A lo mejor No, y no que le el estás personal está aportando al SAT y feliz. le estás aportando a tu trabajador, vas a ser feliz a tu trabajador, va a trabajar mejor y se va a poner la camiseta de la empresa y tú le vas a pagar ese porcentaje, ya no se lo vas a estar, ya no te va a estar grabando impuestos a ti porque va a ser totalmente deducible. Está muy bien. Yo creo Eso que es está todo muy en bien. relación a la caja de ahorro, de las ventajas y de todo lo relacionado ya con la parte, viéndolo desde el punto de la empresa, David. Tú lo manejaste mucho desde todos los puntos, el enfoque que yo le estoy dando es en yo empresa que gano con que mis trabajadores tengan una caja de ahorros y a su vez te di algunos puntos que también el trabajador por ahí está ganando. Está muy bien, mi Julio. Está muy bien. Pues ojalá que nuestros oyentes puedan ponerse en contacto con nosotros, que vean estos beneficios y si necesitan de alguna asesoría y demás, pues bueno, pues aquí estamos a sus órdenes para poder ayudarles a operarla, ayudarles a planificarla, ayudarles a acercarle los sistemas, las informaciones, los manuales, todo lo que haga falta para que puedan echar a andar sus cajas de ahorro en sus empresas. Así que pues listo, listo mi Julio, pues muchas gracias. Pues muy bien, David. Pues sí, muchas gracias a todos. Tom, tú, David, siempre por darnos un espacio para presentar temas de interés en general. Como siempre les digo, un placer estar aquí con tu auditorio, que también te sigue a ti, David, y nos da la oportunidad de también presentarles todos estos temas. Y pues nada, David, como recomendación, pues del lado fiscal ya vimos las ventajas y pues sí, básicamente um, nos disminuyen la base gravable de ISR y pues también las ventajas que mencionamos, que los trabajadores pues los tienen más felices y un trabajador feliz va a hablar bien de tu empresa y además va a trabajar mejor, David. Así es. Muy bien resumido, mi Julio. Pues bueno, amigos, ya saben, pónganse en contacto con nosotros. Ya saben, aquí en la descripción del video o del podcast van ustedes a tener los teléfonos del contador. Ahí están sus redes sociales, su WhatsApp y pues también con su servidor, ¿sale? Entonces, para que podamos ser equipo y podamos llevar a cabo su idea de su caja de ahorro en su empresa. No lo dejen a la deriva, no lo echen en saco roto. Es beneficio circular, es beneficio mutuo para trabajadores y para patrones. Así que bueno, pues estamos a sus órdenes y espero que les haya gustado. Cuídense mucho y hasta la próxima.